Somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan, qué gran gusto poder compartir con ustedes estos próximos minutos para conversar temas relevantes, importantes. Por ejemplo, 5 de noviembre, martes, elecciones prácticamente generales en Estados Unidos. Si bien lo más sonado, obviamente, son las presidenciales que tienen como candidatos a Kamala Harris y a Donald Trump, pues no es lo único que está en juego. Se habla de unas mega elecciones prácticamente, porque se suman, esto ocurre varias veces en los Estados Unidos, otra serie, cantidad de puestos. Por ejemplo, un tercio de los senadores, es decir, 33 de los 100 senadores van a estar siendo o cambiados o ratificados ese 5 de noviembre. Todo el grupo de los representantes del Congreso, o lo que habitualmente en otros países llamamos diputados, los representantes de la casa, sería la traducción en español, que son 438, todos se escogen también este 5 de noviembre. De allí hacia abajo hay una cantidad de cargos en disputa, una cantidad de cargos relevante desde el punto de vista de número y también de significado para el ciudadano. Cargos desde estatales, regionales, locales, que van desde algún gobernador por allí, se me escapa de cuál estado específicamente, pero sobre todo muchos alcaldes, muchos comisionados de las distintas alcaldías, incluso otros puestos de importancia para la comunidad que van desde jueces hasta escuelas, hasta sheriff, en fin. Para entender un poco más qué puede estarnos deparando este 5 de noviembre, no caernos solo en el tema de la preferencia de voto entre republicanos o demócratas, sino para entender un poco cómo es el proceso de las elecciones en Estados Unidos, que por cierto, me adelanto en decirles, me parece fascinante, complejo, diferente, distinto, como muy bien pensado, pero para conocerlo mejor, en los próximos días y semanas, pues, seguramente nos ocuparemos de esto y vamos a estar hablando con diferentes conocedores, especialistas, compartiendo opiniones, incluso con amigos que saben de este tema, para entender un poco mejor cómo es la escogencia, por ejemplo, del presidente y vicepresidente en Estados Unidos. De lo primero que vamos a hablar esta vez va a ser de los colegios electorales. Aquí pudiéramos demorarnos. Miren, yo diría que pudiéramos hacer toda una serie de podcast, 8, 10, 12, 14 capítulos, comenzando por explicar cómo nace aquello desde la fundación de la República en los Estados Unidos hasta cómo se ha mantenido en el tiempo y el por qué y cuál es la relevancia de estos colegios electorales. ¿Sabes de qué te hablo exactamente? ¿Por qué se dice que la última palabra en materia de elección presidencial la tienen en Estados Unidos los colegios electorales? Bueno, de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Antes de continuar, quisiera recordarte que es importantísimo para cualquier generador de contenidos, cuando tú veas un canal de YouTube que te guste, es muy importante que tú apoyes con 5 cosas que son muy sencillas. A ver, pongo la mano por aquí. 5 cosas que son muy sencillas, en realidad, incluso gratuitas. Esta era la mano que tenía que poner. Que le des like a ese contenido que estás viendo, que por favor te suscribas a ese canal, que actives las notificaciones una vez que te hayas suscrito al canal, que comentes abajo en esa línea que están, o en esa serie de líneas que están allí, deja un comentario, puede ser muy breve, me encanta, excelente, magnífico, no estoy de acuerdo, eso es un desastre, qué sé yo, pero deja un comentario y algo también relevante, utiliza la flechita de compartir para que copies el link y se lo envíes a alguno de tus contactos. Con esto definitivamente estás ayudando, nos estás ayudando a los creadores de YouTube a que sigamos creciendo y podamos seguir llevando adelante pues estos contenidos que, repito, si te parecen obviamente interesantes. Dicho esto, voy a dar paso a la primera invitada que tenemos para tocar este tema electoral y de forma específica el tema de los colegios electorales. Vamos a estar hablando con Gabriela Aguilar, periodista, colega venezolana, a quien conocimos por allá en los años de la fundación del Pitazo, cuando ella era reportera del Estado Aragua en este maravilloso medio digital, querido medio digital, El Pitazo. Con ella estaremos hablando del tema de los colegios electorales. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. ¿Cómo va todo? Bueno, para mí, como siempre, un placer estar Igualmente, contigo. igualmente. Gabriela Entre colegas, Aguilar, colega periodista, como ya yo les decía hace unos instantes, y además encantado de tenerte en Somos Tu Voz, muy buena la nota. Creo que tiende precisamente a brindar información y a tratar de aclararle más
a los electores, posibles electores o gente que desee información sobre cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos, que, bueno, como en otros países, tampoco es que sea tan sencillo. Este tiene mucho más de 200 años desde la Constitución, no se ha variado en profundidad, sino algunas cosas accesorias. Pero hay algo muy específico en la nota, Gaby, y es lo que me gustaría conversar con nuestra audiencia, que toca un tema relevante que creo que no lo hay en ningún otro país, o si lo hay, no sé, será diferente, que es el de los colegios electorales. Vamos a meternos de lleno ahí para entender por qué mucha gente afirma, y no está errada tal vez, decir que en Estados Unidos las elecciones son de un modo indirecto, porque se dan los votantes van, pero luego hay una instancia por encima de eso que de alguna manera es la que termina tomando, si se quiere, la decisión con ciertos elementos que ya están estipulados justamente en la Constitución y luego en las leyes electorales. Bueno, primero tenemos que empezar por explicar que los colegios electorales no es un lugar, no es como que, mira, voy al colegio electoral y es un lugar físico. No, es una organización de los integrantes de la Cámara, de los que representantes, de Representatives of the House. Y está conformado exactamente por 538 miembros, que son los que integran los colegios electorales. En el Congreso hay 435 representantes del Congreso, 438 exactamente y 100 senadores. perdón, 435, Ah, porque hay perdón, dos, es hay tres que verdad, son tienes de razón. Washington, D.C., ¿entiendes? Sí, sí, Más sí, 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 los sí. 100 senadores. Entonces, para que la gente entienda, el Congreso está dividido en senadores, senadores y representantes. Los senadores son 100 integrantes, los representantes de la Casa son 435, más 3 que representan Washington, D.C. En total son 538. Este número es clave porque la mayoría simple, o sea, la mitad más uno, que serían 270, el que logre los 270 votos es el que va a ocupar la Casa Blanca en el próximo periodo presidencial. Y esto viene precisamente para tener un equilibrio entre la elección de los ciudadanos y y la participación del Congreso. Es como un balance entre el poder ciudadano y el poder legislativo. Sí, eso es Entonces, lo que por hay eso, mucha gente le cuesta entender, ¿no? El por qué no es un voto simple y la mayoría simple ya gana. Y creo, Gaby, que tiene mucho que ver también con la constitución de los Estados Unidos. Uno siempre lo dice en plural, uno se le olvida eso. Aquí hay 50 países en realidad y es una correcto, sola nación, pero no es un país con unos estados, provincias o departamentos como otras naciones, sino la Florida es un país. correcto. La definición más cercana a Maine, a qué sé yo, a Delaware, a cualquier estado, el sinónimo más acertado en español sería país, creo Es yo. correcto. Entonces, fíjate, cada país que conforma los Estados Unidos de Norteamérica tiene su constitución y tiene sus colegios electorales. Y eso va a ir en proporcionalidad a sus representantes. Por ejemplo, el que mayor cantidad de miembros del colegio electoral tiene es California, con 55. Y el que lo sigue es Texas. Entonces, vamos yendo que de un estado, hay dos estados que pueden ser definitorios en una elección. Hay otros como Nueva York y Florida que tienen 29 eh, miembros del colegio electoral. Entonces, la proporcionalidad es lo que va a definir, según la votación de estos integrantes, quién será el presidente. Y la gente dirá, bueno, pero ¿para qué voy a ir a votar si mi voto no va a ser tomado en cuenta? No, sí es tomado en cuenta, pero bajo la concesión de que, a pesar de que Jesús Rivero Bertorelli ganó el voto de casi todos los estadounidenses, pero yo, Gabriel Aguilar, soy tu contendor, gané los colegios electorales, yo voy a ocupar la Casa Blanca. Entonces sí es una elección indirecta para los ciudadanos, Sí, sí sí, es sin una duda. elección Bueno, indirecta. ya ha pasado, de hecho, en el 2016, cuando Hillary Clinton versus precisamente Donald Trump, pasó antes en el 2000 y dice la historia que ocurrió también tres veces más en el siglo XIX, pues no, no en este siglo XX. Es decir, que no es una novedad, que ha pasado ya cinco veces, no es lo más común, pero
pero sí ha ocurrido que el que saca la mayor cantidad de votos no termina siendo presidente de los Estados Unidos. Es interesante, ¿no? Es un juego Y de fíjate que hay poder. unos estados que se les llama pendulares o estados bisagra. Y uno de los estados bisagra que fue para las elecciones pasadas, antepasadas, que las elecciones del 2016, era, por ejemplo, Florida, era un estado bisagra. Sin embargo, Florida cambió su configuración y ya no es un estado bisagra porque es un estado bastante republicano. Entonces, los estados bisagra son los estados donde hay indecisión de un partido y de otro. Es decir, que puede haber paridad, como puede que se incline hacia una de las dos tendencias que están en disputa, que están en la carrera presidencial. Creo que Pensilvania es un estado bisagra, eh, Maine, Missouri son estados bisagra, que son estados donde se puede definir realmente si hay una diferencia corta entre republicanos y demócratas, pues se puede definir con estos estados bisagra. Hay una aproximación cercana para nuestra audiencia de cómo se eligen a esos miembros de los colegios electorales, por ejemplo. ¿Quiénes los Bueno, integran? los integran, como ya te dije, los colegios electorales están O cómo integrados son por elegidos más que cómo los integran. se eligen dentro del Congreso, ¿no? Pasan como por una votación dentro, cada representante o cada integrante representa un estado. Entonces, hay estados que tienen 3, 4, 5, 10, X. En ese estado, según la proporcionalidad de sus votantes, se escoge quiénes van a ser los que van a representarlo. Sí, Entonces, esa es la manera. O sea, es lo más democrático dentro de lo que uno consideraría, bueno, selecto, pero es un sistema democrático que lo que trata es de blindar que el voto sea consensuado, sea un voto inteligente y sobre todo sea un voto que esté enmarcado en la Constitución. sí, no, sin duda. Además, Que no sea recordemos, populismo, que no sea el sí, populismo. O sea, que sí, sí. acuérdate que venimos del sistema, nosotros que somos venezolanos, de, de, de una elección directa donde todos los electores tienen voz y voto. Aquí los electores tienen voto, más no tienen voz. Ok. La voz se la tiene finalmente el colegio electoral. Es así. Ha pasado en unas oportunidades en Estados Unidos que no ha habido un ganador claro, ni por la mayoría de los votos, ni por los colegios Exactamente. electorales. Entonces pasa este tema directamente al Congreso. Entiendo que pasó dos veces, lo estoy leyendo aquí en la historia, cuando la Cámara de ¿Correcto? Representantes intervino para elegir a Thomas Jefferson, que está en uno de los billetes, por ejemplo, y en 1824 con John Quincy Adams. También como imagínate, desde aquel momento no ocurre esto y en aquel instante solamente votaban cierto grupo de ciudadanos. Recordemos que el voto no era Correcto. universal, no votaban Y las no votaban las mujeres, mujeres. no votaban los esclavos, en fin, ¿no? Eso se ha ampliado mucho. Entonces, Estados Unidos ha pasado, por eso es que es una de las democracias más robustas, porque su sistema es republicano, democrático, republicano, federal, no como sistemas de otros países donde solamente es representativo y protagónico. Aquí no, aquí es republicano, democrático y federal, es solamente representativo. Nosotros tenemos quienes nos representen en el ejercicio del sufragio. Y Muy eso es bien, muy importante entenderlo, porque la sin gente diría, duda. bueno, pero mi voto vale. Sí, sí vale, pero vale hasta cierto punto, Sí, porque tú tienes quien te represente. siempre es valioso participar, obviamente, esa es la clave, además de toda democracia, porque mucha gente, incluso en Estados Unidos, ni siquiera se ha inscrito nunca para ejercer ese derecho, para tener esa oportunidad, para tener esa voz. Y bueno, además que en Estados Unidos no únicamente, por ejemplo, este martes 5 de noviembre no se va a elegir nada más al presidente, puedes elegir muchísimos alcaldes en distintas ciudades, Correcto. el caso, por ejemplo, donde yo vivo, la alcaldía está en juego, los comisionados que forman parte, que vendrían siendo como concejales o los auxiliares al alcalde, jueces Sherry, dentro de mi jurisdicción, hasta los directores del distrito escolar, qué sé yo. Hay una cantidad de puntos valiosísimos, por lo que siempre es bueno invitar a la gente que tenga la oportunidad, que sea estadounidense por nacimiento o nacionalidad, que vaya y se inscriba, si es que todavía queda tiempo. Creo que en algunos estados eh, sí. creo que es hasta el 7, Estamos ya en la si, rayita. si no me Ajá. equivoco.
Y lo muy importante es que existen los ejemplos, los samples, los ejemplos de la boleta electoral, donde vas a poder escoger el candidato de tu opción, de tu preferencia. Pero es bueno que la gente haga el ejercicio, porque al momento del sufragio, cuando estemos en el día 4, perdón, el día 5, Que nos vamos a puede haber estrenar tú y yo, confusión. por cierto, en Sí, nuestra primera no, vez, ¿cierto? nuestra primera vez. Este, tiene que saber ya cuál es el candidato de su preferencia y debería conocerlo. Y toda esa información está colgada en la página de, de, de las elecciones del 2024 y Sí, es sí. bien importante por distrito, por estado, por zona escolar, para que Las pueda enmiendas, el tema de las enmiendas son varias, mira, hay varias la enmienda preguntas ahí, la enmienda de la marihuana, que es la eh, número 3, la enmienda del aborto, que es la número eh, 4. todas esas De las enmiendas, preguntas, digo, es la enmienda número, sí, el listado, pero correcto, fíjate, exactamente. hay varias más y depende de cada estado, más o menos cosas, pero sí, es complejo, no es nada más Trump o Kamala Harris y No, te fuiste para tu casa. Son no, hojas completas, son hay hojas. una selección Y, amplia, y tienes que sí, empaparte muy bien sobre todo el tema de sí, las enmiendas, porque la gente claro. vota las enmiendas porque solamente escucha el título, y el título si es atractivo, buenísimo. La marihuana, sí, dale. Ujú. Vamos a abortar todo, sí, dale. Tienes que leerla, tienes que entenderla. ¿Qué estás votando? Por eso es que es una responsabilidad cuando te haces ciudadano norteamericano o cuando eres ciudadano norteamericano. Es una responsabilidad comprender y entender cada ejercicio de sufragio que vas a hacer durante este 5 de noviembre. También ya comenzó la elección anticipada, la votación anticipada, que es por correo. Eso es una particularidad interesante. Sí. Como es de segura, si es segura, pues si es segura Hay gente que dice el que no. correo. Yo no sé qué escogiste tú. Yo voy a hacer elección anticipada, pero en persona. Me acerco hasta uno de los centros. No hay tantos centros como el 5. El 5 me quedaría 1 a 2 cuadras, pero a lo mejor a mucha gente no le interesa o sí, pero no. Yo voy a estar de testigo electoral. Voy a estar en una de las mesas el día de las elecciones. Voy a ser Qué bueno. asistente del clerk. Yo voy a ir a votar ese 5. Ese 5 voy a Sí. hacer el ejercicio para sentir cómo Claro, es sí, 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 sí. el No, ambiente, yo la tengo que votar un dinámica. poquito antes porque ese día no voy a poder salir de las 5:30 de la mañana Bueno, hasta que se acabe la elección. pero vas a cumplir con un deber muy importante y además ser testigo no es cosa fácil dentro de un sistema como este que es Sí, tan no, nos complicado. han dado clases a propósito, incluso cómo recibir al votante, todo un proceso muy interesante, muy, muy interesante. Ya lo hice en las primarias, aunque la cantidad era mucho menor, era como una especie de ensayo, ¿no? Pero sí, Claro, ahora lo haremos nuevamente. Te agradezco, claro. vamos a seguir conversando de este tema, seguro. Por supuesto que sí. Como siempre, un placer conversar contigo, Jesús. Igual, igual. Gracias, Gabriela. Gracias. Siempre un placer compartir con Gabriela Aguilar. Vamos a seguir hablando con ella en próximos días, ya que estamos en puertas de estas elecciones. Como siempre, también les digo, un placer que ustedes nos acompañen. Qué gusto, qué privilegio que ustedes estén junto a nosotros compartiendo estos contenidos aquí en Somos Tu Voz. Somos Tu Voz.